El día lunes, 12 de enero del 2026, CBS News, en su sitio web, ponía la siguiente noticia en relación con Cuba. La política actual de Estados Unidos consiste en permitir que México continúe suministrando petróleo a la isla, según el secretario de Energía, Chris Wright, y otro funcionario estadounidense. A ver, ¿qué pasó? Eso de permitir que México continúe enviando petróleo a la isla suena bien, pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, pongámonos en contexto. El 4 de enero del 2026, es decir, un día después de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacía estas declaraciones. Cuba está lista para caer. Cuba va a caer. E incluso fue un poco más allá, diciendo que Cuba va a caer por su propia cuenta y que no creía necesaria una intervención militar en La Habana. Todos sabemos que el régimen de los Castros no anda muy bien últimamente, pero ¿qué llevó a Donald Trump a hacer estas afirmaciones? Pues en esas mismas declaraciones quizá encontremos una posible respuesta. Veamos qué más fue lo que dijo. Cuba ahora no tiene ingresos. Obtenían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no están recibiendo nada de eso. Cuba siempre sobrevivió gracias a Venezuela. Ahora no tendrán ese dinero entrando. No tendrán esos ingresos entrando. Y con estas declaraciones de unos pocos segundos, el presidente estadounidense encendió todas las alarmas en La Habana. Y es que no es para menos, ya que el régimen cubano ha estado desde hace muchos años en la mira de los Estados Unidos. Y si todo esto ya empezaba a sonar preocupante para la isla, pues se pondría aún peor, porque el domingo, 11 de enero, Trump volvió a la carga con una publicación a través de su cuenta en Truth Social y esta vez ahondó un poco más. Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos. Pero ya no. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Aunque en un principio, Donald Trump dijo que no consideraba necesaria una intervención militar de parte de los Estados Unidos en Cuba, deteniéndonos un poco en su mensaje de este domingo, notamos que su expresión es cuanto menos desafiante, lo cual nos hace plantearnos la siguiente interrogante. ¿A qué se refiere Trump cuando dice antes de que sea demasiado tarde? ¿Acaso cambió de opinión y ahora sí está considerando una acción militar en contra de la dictadura castrista? ¿O se refiere a algo más? Pues tratándose de Donald Trump, eso no lo sabremos hasta el día que algo suceda. Recordemos lo que respondió en junio del 2025 cuando le preguntaron si pensaba atacar Irán. Y apenas 48 horas después, nos enteramos de los ataques con los bombarderos B-2 a facilidades nucleares en el país de los ayatolás. Con esto dicho, no sabemos realmente a qué se refiere el presidente de los USA cuando dice antes de que sea demasiado tarde, porque fácilmente podría tener en mente una operación militar en la tierra de los habanos o simplemente está advirtiendo de las consecuencias que generará el cierre al flujo de suministros que está aplicando a la isla caribeña. Como sea, todo este lío nos hace plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Por qué las declaraciones del presidente de Estados Unidos son tan relevantes para Cuba? ¿Hay razones reales para que en La Habana empiecen a preocuparse? En este video, conoceremos el contexto de la situación y responderemos a estas y otras preguntas. Soy Avi Díaz, bienvenidos a El Tablero Mundial. Para empezar a entender por qué para el régimen cubano estas declaraciones son tan relevantes, es necesario que toquemos dos puntos muy importantes. El primero, después de la captura de Nicolás Maduro por el ejército de los USA, Donald Trump declaraba lo siguiente acerca del futuro próximo de Venezuela. Si ya de por sí tener a Estados Unidos como tu enemigo es malo, es aún peor tenerlo como tutor de tu aliado más importante. Y eso nos lleva al segundo punto del que queremos hablar. Y es que Cuba recibía hasta los primeros días de este año entre 30,000 y 50,000 barriles de petróleo diarios desde Venezuela.
Esto gracias al Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela del año 2000, firmado por los ya fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro, en el cual se establece que Caracas se comprometía a enviar 53,000 barriles de crudo diario a cambio de que la isla brindara los servicios, las tecnologías y los productos que estén a su alcance para apoyar el amplio programa de desarrollo económico y social de Venezuela. Así que Caracas enviaba a La Habana miles de barriles de petróleo al día a cambio de favorcitos especiales. Es decir, Cuba le pagaba a Venezuela con servicios profesionales, lo que en resumidas cuentas venía siendo protección militar para las altas esferas del chavismo. Hecho que siempre negaron, hasta que el régimen cubano tuvo que hacer el anuncio de la muerte de 32 de sus soldados durante la operación militar de Estados Unidos en Caracas. En resumidas cuentas, Venezuela ha sido el soporte vital de Cuba. Por lo tanto, si Caracas deja de bombear, La Habana deja de respirar. El problema para el régimen cubano es que ahora Trump tiene el control de ese respirador. Cortarle el flujo de crudo a la isla y de cualquier ayuda en general pondría al régimen en jaque, pero también pondría a la población civil en una situación aún peor de la situación en la que ya se encuentran. Porque si el sistema eléctrico de Cuba, incluso con la ayuda de Venezuela, era ya un caos, con apagones a cada 2x3, ¿qué se podría esperar después del corte abrupto del suministro del crudo venezolano? Nada bueno, por supuesto. Ahora bien, aunque es cierto que históricamente Venezuela ha sido el mayor benefactor de Cuba, no ha sido el único. Y es que el régimen castrista, ahora liderado por Díaz-Canel, ha sobrevivido desde hace décadas gracias a las ayudas externas. Ayudas provenientes de gobiernos como el de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, China, Rusia, México y por supuesto Venezuela, de quien ya hablamos bastante. Lo cual quizá haga que te estés preguntando, ¿dónde están los demás aliados históricos de Cuba ahora mismo? Pues bueno, acá podríamos tardar el resto del video hablando de las posibles razones de su pragmatismo. Sin embargo, nos quedaremos con la respuesta más corta y lógica. Ahora mismo, el costo de tratar de rescatar a Cuba es mucho más alto que el beneficio que Pekín o Moscú pudieran obtener. ¿Y México? ¿Seguirá el gobierno de Sheinbaum ayudando al régimen cubano? Quizá ahora mismo alguien aún se esté preguntando, ¿ayudaba México a Cuba? Pues qué te digo, sí. Y aunque quizá a algunos les sorprenda, o no, el segundo mayor proveedor de petróleo con el que la isla ha contado en los últimos años ha sido México precisamente. Veamos lo que ponía Los Angeles Times en su página web el 12 de enero del 2026. La estatal Petróleos Mexicanos no contestó de manera inmediata a una solicitud sobre las cifras de exportaciones a Cuba. Pero según su más reciente reporte, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el regulador del mercado de valores estadounidense, SEC, por sus siglas en inglés, de enero al 30 de septiembre de 2025, México envió 19.200 barriles diarios a Cuba, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados. Y eso de ser el segundo mayor proveedor de crudo para la isla es cosa del pasado, porque después de la captura de Maduro, la misma presidenta de México reconoció: la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Así es, mis queridos amigos mexicanos. Mientras ustedes pagan casi el doble de lo que se paga en su vecino del norte por el litro de gasolina, Claudia Sheinbaum no ha parado de enviar crudo para el régimen cubano. Y aunque es cierto que México ha enviado petróleo a Cuba desde hace muchos años, me parece importante resaltar que esos envíos aumentaron significativamente con la llegada de Morena al poder en el 2018. Todo sea por la ayuda humanitaria, como dice Sheinbaum. Vale, ya vimos de dónde y cuánta ayuda ha llegado al régimen cubano durante los últimos años. Pero para entender qué tan crítica podría llegar a ser la situación si Donald Trump decide intervenir como ya lo ha dejado saber, nos hace falta una parte importante de la ecuación: los datos del consumo energético de Cuba. Para ello, veamos la siguiente información. Como ya te habrás dado cuenta, acá los números no cuadran y quizá te estés preguntando, ¿y el resto de petróleo de dónde salía? Pues bueno, aunque esto muy pocas veces se menciona, Cuba tiene sus propios pozos petroleros, aunque su petróleo tenga más condicionantes de las que tuvo Mbappé para llegar al Real Madrid en el 2024. Cuba extrae alrededor de 30,000 a 40,000 barriles de petróleo al día. Ahora bien, como ya te has dado cuenta,
Incluso con eso, los números siguen sin cuadrar. Entonces, ¿de dónde sale el petróleo que falta? Pues de ninguna parte. Y eso explica los apagones diarios que sufre la isla. Apagones que en algunas zonas pueden ser de hasta 16 horas al día. Lo que nos hace concluir que incluso sumando el petróleo venezolano, el mexicano y la producción local, Cuba nunca ha cubierto su demanda energética. Bien, ahora que ya conocemos la dependencia de ayudas externas del régimen cubano y las intenciones de Trump, quizá estés pensando lo mismo que yo. Esto se va a poner feo. Porque si bien hoy en día el régimen aún cuenta con México como su mayor proveedor de petróleo, no sabemos por cuánto tiempo más vaya a poder serlo. Dado que aunque por ahora Estados Unidos le permita a Sheinbaum seguir enviando crudo a Cuba, si el régimen castrista no muestra señales de querer negociar, Trump no dudará en poner más presión, cerrando un poco más la válvula del petróleo. Y para esto, basta con que le recuerden a México que este año toca revisar el TEMEC, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En resumen, Donald Trump está presionando al régimen castrista para obligarlos a salir. ¿Y qué mejor manera de presionarlos que cortándoles el suministro del tan necesario líquido negro? Y si aún no ha movido sus cartas para cortar el suministro en su totalidad, es porque al presidente de los USA no le conviene crear una mayor crisis humanitaria en Cuba, dado que esto podría derivar en una ola de inmigrantes cubanos tratando de entrar por las fronteras estadounidenses. Recordemos que Cuba se encuentra a solamente 145 kilómetros de distancia en línea recta de Florida, Estados Unidos. Es decir, Trump ha cerrado el grifo de Caracas, pero ha dejado el de México goteando, no para salvar a Cuba, sino para mantener a La Habana en un punto crítico que no sea tan crítico como para que se convierta en un problema para su retórica migratoria. Así que la pregunta que queda en el aire no es si el régimen castrista caerá, sino más bien, ¿cuándo caerá? Esto es todo por hoy. Te invito a que nos cuentes en los comentarios cuál es tu opinión acerca de estos movimientos estratégicos que están redibujando el mapa geopolítico en la región. Hasta la próxima.